el módulo Pylab para realizar gráficos de funciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a cambiar el título, vamos a ponerle gráficos. Vamos a añadir un nuevo título, le vamos a poner utilizar Pylab. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es escribir una línea de código que es matplotlib notebook, ¿sí? Y nuevamente matplotlib notebook. Bueno, esta línea dependerá de la versión de Python que ustedes tengan. En este caso yo estoy utilizando Python 2. Entonces, si yo estoy utilizando Python 2, tres veces. Debido a que si lo pongo una vez, a la hora de utilizar el comando para graficar, nos va a desplegar un error. En cambio, en Python 3 basta con poner esta línea una vez, nada más, ¿sí? Entonces, si están utilizando esta línea, va una vez nada más y luego va seguido lo que de punto vamos a importar la librería Pylab. From Pylab import, vamos a importar todo lo que está contenido dentro de esta librería. En esta librería ya ha sido matplotlib y numpy, así que no hay necesidad de importar estas dos librerías una vez que hagamos esto. Como hemos visto en videos anteriores, numpy nos sirve para crear arreglos, ¿verdad? Entonces anteriormente lo importábamos con un alias, escribíamos la instrucción import numpy as, ya no lo vamos a importar. Bueno, como siguiente paso, pues lo que hay que hacer es crear un vector, debido a que yo a la hora de crear una gráfica necesito valores de X, ¿verdad? No únicamente necesito un valor, entonces yo sé que tengo que crear un vector para realizar esto. Por ejemplo, si yo quiero un vector que sea de 10 valores de 1 a 10, entonces lo puedo crear con la instrucción linspace, ¿verdad? Entonces linspace de 1 hasta 10 y que haya 10 valores. Bueno, entonces estos son mis valores de X. Tengo X igual a 1, X igual a 2 y así sucesivamente hasta 10. Bueno, también tengo que definir mi función. Yo puedo definir Y como mi función. Yo voy a declarar una recta Y igual a X más 1, ¿sí? Y lo siguiente que voy a tener que hacer es graficarla. Entonces, para graficar la función requiero dos parámetros en esta función. Requiero X, que va a ser un vector, ¿sí? En este caso va a ser un vector de 10 posiciones, de 10 valores, y la función que yo quiero graficar, en este caso sería Y. Bueno, luego de que le doy Shift Enter, entonces ya me realiza la gráfica. En este caso, como es una función lineal, no hay tanto problema a la hora de la graficación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es completamente lineal. Pero ¿qué pasa cuando es una función cuadrática o un coseno, por ejemplo, o un seno del ángulo? Es diferente. Por ejemplo, si yo quisiera graficar la función seno, entonces vamos a realizar lo siguiente. Ahora que ya tengo esta figura, si yo quiero volver a graficar otra función, lo que tengo que hacer es utilizar la función close. Porque si yo no realizo esta instrucción, entonces no me va a dejar graficar otra función. Entonces, ahora que ya lo hice, ya puedo graficar otra función. Entonces voy a utilizar el mismo vector de 10 posiciones que tengo acá, los mismos 10 valores que utilicé para graficar. Entonces voy a declarar una nueva función que va a ser y igual a coseno de x. Voy a graficar esta función x, y si me doy cuenta ahora, pues ya cambia, ¿verdad? La forma no es bueno. ¿Por qué es que pasa esto? Porque por cada vez que yo evalúe uno de los valores de x, lo voy a poner aquí abajo. Por ejemplo, si yo tengo mi vector x, ¿verdad? Yo sé que cuando yo evalúe y de 1, entonces lo que va a hacer es x, bueno, lo va a hacer con el coseno. Digamos que yo tengo x igual a 1, entonces evalúo coseno de 1 y va a ubicar un punto aquí en la gráfica. Luego va a proceder a calcular coseno de 2 y lo va a ubicar en la gráfica, coseno de 3, luego coseno de 4 y por último cuando yo lo grafico lo que hace es unir esos puntos. Entonces
Para que salga de esta manera, lo que hago es crear un vector que tenga más posiciones. Entonces, entre más valores yo tenga en mi vector o en mi arreglo, ¿verdad? Un mejor resultado de la gráfica voy a tener yo. Entonces voy a cerrar la función que tengo y voy a declarar un nuevo vector linspace de 1 hasta 100 con 100 posiciones, por ejemplo. Bueno, entonces hago lo mismo, plot x, y, la función y ya tiene asignada el valor de coseno de x. Bueno, me muestra un error, vamos a ver qué es. Bueno, lo que me dice es que no tienen la misma dimensión tanto x como y, entonces voy a verificar, vamos a ver, y, sí, únicamente tiene 10 posiciones. Bueno, entonces voy a realizar lo siguiente, voy a guardar y, entonces y va a ser coseno de x. Bueno, entonces digamos aquí si yo muestro x es un vector de 100 valores, y si yo muestro y es un vector ahora de 100 valores. Bueno, entonces ahora sí ya puedo graficar plot x, y esa es la gráfica del coseno del ángulo. Bueno, aquí en este caso no se mira muy junto, ¿verdad? Pero es porque yo tengo que va de 0 hasta 100. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para restringir esto? O, por ejemplo, lo que yo quiera, que sería eje x, y label, paréntesis y entre comillas voy a poner eje y. Entonces ahora la gráfica ya cambió, ¿verdad? Sí, ahora es más similar a la gráfica pues de un coseno, ¿verdad? De igual manera no se mira tan bien, pero es precisamente por eso de que a la hora de que yo tengo una separación muy grande entre cada valor, entonces la gráfica no se va a tener un error, ¿verdad? Y no se va a ver de manera. Bueno, ¿cómo podría hacer yo para reducir ese error? Entonces podría cambiar el intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, cambiar esto, ¿verdad? Digamos de 0 hasta 10. ¿Sí? Y como puedo dar cuenta, ahora los valores están más juntos, ¿verdad? No están tan separados como anteriormente, y eh, eso me da una mejor visualización de la gráfica. Ahora ya se parece, ya es muy similar a la gráfica de un coseno, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, pues yo le puedo dar atributos. En este caso yo le di un atributo que es el límite en x, el límite en y, un título al eje x y al eje y que están ubicados acá. También le puedo dar un título a la gráfica. Entonces por ejemplo, aquí yo puedo poner title y el título que sería gráfica coseno de x, ¿sí? Y como pueden ver el cambio, ahora aparece gráfica coseno de x. También yo le puedo habilitar eh, el grid, ¿sí? Esto lo que me va a hacer es que ahora me aparece en cuadritos, ¿verdad? Aquí ahora aparece en cuadros y yo lo deshabilito, entonces ya no aparece esos límites en la gráfica, ¿verdad? No aparece, y si lo habilito pues ahora sí va a aparecer, ¿sí? Bueno, también yo puedo cambiar el color de la gráfica. Para eso lo que hago es añadir eh, un parámetro más, ¿sí? Yo le puedo cambiar el color haciendo lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero que sea rojo, entonces tengo que poner la letra R, que en inglés es red, ¿verdad? Entonces significa que va a ser del color rojo. Entonces ahora la gráfica roja, por ejemplo, si yo quiero que sea amarillo, tiene que ser Y para que sea yellow, ¿sí? O si quiero que sea azul, también lo puedo añadir. Entonces azul es blue y ahora veo que es azul. Bueno, si yo añado acá, si yo le quiero cambiar, por ejemplo, el, el, el tipo de línea, por ejemplo, quiero que ahora sea punteada, entonces lo que hago es
poner dos signos menos, ¿verdad? Que significa que la línea va a ser punteada. Entonces ahora cambia la forma de la línea, ahora es punteada. Y una última etiqueta que yo puedo añadirle es el tipo de punto, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso el primer punto va a ser 1,0.54. Entonces, si yo quiero que ese punto me lo marque, yo también lo puedo poner, ¿verdad? Y si quiero que lo marque de una forma cuadrada, entonces le añado el valor o la letra S a la tercera. Entonces, si se dan cuenta, hay tres atributos. Está el color, el tipo de línea y el tipo de punto. Entonces, en este caso ahora cada punto me lo está marcando, ¿sí? Aquí quizás no se mira tan bien porque los puntos están muy juntos, pero se puede visualizar que la forma pues, de cada punto es un cuadrado. Bueno, y yo también puedo graficar en varias funciones dentro de una sola gráfica. Por ejemplo, yo quiero graficar la función seno de x y coseno de x en una misma gráfica. Entonces yo también lo puedo hacer siguiendo esto mismo. Entonces voy a cerrar esta gráfica para que puedan verlo. Voy a copiar esto que está aquí. Bueno, y voy a añadir una función más. Entonces en este caso voy a añadir g, que va a ser igual a el seno de x. Bueno, lo que hago para graficar dos o más funciones es simplemente, luego de que yo ya tengo el valor de x, la función y sus atributos, voy a añadir una coma más y voy a hacer lo mismo. Voy a añadir x, ¿sí? La función que yo quiero graficar, coma, sus atributos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea ahora de color rojo, eh, que tenga igualmente línea punteada y que sea cuadrado. Entonces yo únicamente cambié el color en este caso. Voy a dejar esto, pues voy a cambiar esto que está acá nada más. Gráfica de coseno de x y seno de x. Bueno, y como me puedo dar cuenta, ahora me grafica en una misma figura lo que son la función seno de x y coseno de x con un diferente color. Por ejemplo, si yo quisiera o si yo no quisiera ponerle atributos a las funciones, lo que hago es eliminar el tercer parámetro. Entonces en este caso solo lo borro y me asigna un color automático a la función, ¿verdad? A la que yo no le puse ningún atributo. En este caso, pues a la función seno de x no le asignó un color por defecto y dejó la línea por defecto y también los puntos por defecto, ¿sí? A diferencia de la primera que yo he declarado con unos atributos diferentes. Bueno, entonces esto es para graficar funciones en un mismo plano. Por ejemplo, yo también podría, pues, digamos que si yo quisiera graficar varias funciones en una misma figura, pero que no estén ubicadas en la misma gráfica, digámoslo así, sino que estén en gráficas diferentes dentro de una misma gráfica, entonces lo que se utiliza es el comando subplot. Entonces lo que voy a hacer aquí es cerrar esto. Voy a poner close. Por ejemplo, que yo quiero cuatro funciones. Entonces, quiero, quiero una gráfica, por ejemplo, de esta manera. Que yo necesite cuatro gráficas dentro de una sola, ¿sí? Entonces se utiliza el comando subplot 2, 2, 1. Bueno, ¿qué indica este 2, 2, 1? Indica cuántas filas tengo yo, cuántas columnas voy a querer. En este caso, si yo tengo dos filas y dos columnas, puedo tener cuatro posiciones, ¿verdad? Es como que si yo tuviera una matriz. Bueno, y el 1 indica el número que va a ir. Entonces, la primera posición va a ser la que está hasta arriba a la izquierda. Luego la segunda, la que está en la fila 1 y columna 2. Luego el número 3 equivale a la fila 2 y columna 1. Y el número 4 va a equivaler a la fila 2 y la columna 2. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita que lo grafiquemos para entenderlo mejor. Entonces lo que añado es plot x, la función que yo quiero. En este caso voy a poner x más 1. Bueno, voy a ponerle un título a esta gráfica. Lo voy a poner
función 1, y voy a habilitar el grid. Bueno, ahora yo pongo la siguiente gráfica, ¿verdad? Que va a ser subplot 222 plot x, x al cuadrado. Voy a poner esta función, le voy a habilitar un título igual, title va a ser función 2. Voy a habilitar la grida igual. Voy a declarar una nueva función más, subplot 223 plot. Voy a poner x, coseno de x. El título voy a poner función 3, ¿sí? Voy a habilitar el grid. Y la última función, subplot 224 plot x, seno de x. El título igual se lo voy a añadir, vamos a poner función 4. Y voy a habilitar de igual manera la grida. Entonces voy a habilitar esto. Bueno, miremos, me muestra un error. Bueno, en este caso creo que es por la tilde que no la identifica. Bueno, sí, es por la tilde. Entonces no identificamos, o el programa Python no identifica la tilde. Entonces a la hora de, pues algo que tienen que tomar en cuenta a la hora de imprimir algún valor, si van a utilizar la tilde, pues es mejor no usarla, porque si no va a mostrar un error. Bueno, entonces en este caso podemos ver que me graficó 4 funciones, ¿sí? Lo que les decía era esto, por ejemplo, en este caso al poner 2, 2, indica que voy a tener 2 filas y 2 columnas. Entonces tengo específicamente aquí 2 filas, que va a ser esta, y 2 columnas, que es esta y esta columna. Bueno, entonces lo que indica el tercer número es el número de función, ¿verdad? Entonces la función 1 está ubicada acá, la función 2 está ubicada en esta posición, la función 3 está ubicada en esta posición y la función 4 está ubicada en esta posición. Entonces de esa manera lo ordena el programa. Bueno, y por último, pues yo puedo modificar en la función plot sus atributos de igual manera. O sea, entonces yo puedo venir y poner, digamos, cambiarle de color. Si yo quiero que sea de color rojo, que tenga línea punteada y que sea con puntos cuadrados, entonces me puedo dar cuenta que ahora la función cambia, ¿verdad? Entonces a cada una yo le puedo cambiar sus atributos. Igual manera yo le puedo cambiar el límite, o los límites. Por ejemplo, yo puedo poner xlim, voy a poner de menos 5 hasta 5, y que en y los límites sean de menos 10 hasta 10. Y puedo observar que ahora la función cambia, ¿verdad? Porque no está definida para valores menores que 0. Entonces, pero puedo ver que los límites cambiaron. Entonces yo puedo hacer lo mismo que realicé en esta función, ¿sí? Cuando yo grafiqué el seno de x, yo puedo hacer, o el coseno de x, yo puedo hacer lo mismo cuando hago un subplot, ¿sí? Entonces no importa, yo se puedo cambiar los atributos de cada función. Estos atributos que están acá, los que significan el color, el tipo de línea y el tipo de punto, o la forma del punto, pues esos están en el manual de Python, ¿sí? Entonces uno busca en la librería, dependiendo si yo quiero un tipo diferente de línea o un tipo diferente de punto, tiene asignada una letra o una forma en específica. Digamos aquí, si es punteada, son los 2 signos menos, ¿verdad? Entonces eso va a depender de la librería en sí. Y pues esto sería todo por este tutorial de gráficas en Python.